Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Romanos capítulo 5. Así pues, libres ya de culpa gracias a la fe, tenemos paz en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo gozamos del favor de Dios por medio de la fe, y estamos firmes, y nos alegramos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos alegramos en el sufrimiento porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. A esta firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobados nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los malos. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizá alguien estaría dispuesto a morir por una persona verdaderamente buena, pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, libres ya de culpa mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos librados del castigo final por medio de Él. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos puso en paz consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida ahora que ya estamos en paz con Él. Y no solo esto, sino que también nos alegramos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos llegado a tener paz con Dios. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y trajo consigo la muerte, y la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Antes que hubiera ley, ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, la muerte reinó sobre los que pecaron, aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato como hizo Adán, el cual fue figura de aquel que había de venir. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado, pues por el delito de un solo hombre muchos murieron, pero el don de Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios, pues por un solo pecado vino la condenación, pero por el don de Dios los hombres son declarados libres de muchos pecados. Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a quienes Dios, en su gran voluntad y gratuitamente declara libres de culpa, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Y así, como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo trajo a todos los hombres una vida libre de condenación. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos quedarán libres de culpa. La ley vino para que aumentara el pecado, pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. Y así como el pecado reinó para traer muerte, así también la bondad de Dios reinó para librarnos de la culpa y darnos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque cuando uno muere, queda libre de pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Pues Cristo, al morir, murió de una vez para siempre respecto al pecado, pero al vivir, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo.
No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo bueno. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no está sujeto a la ley, sino a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Claro que no. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así. Lo mismo si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, que si obedecen a Dios para vivir una vida de rectitud. Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de una vida de rectitud. Hablo en términos humanos, porque ustedes, por su naturaleza humana, no pueden entender bien estas cosas. De modo que, así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de una vida de rectitud con el fin de vivir completamente consagrados a Dios. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de una vida de rectitud. Pero, ¿qué provecho sacaron de aquellas cosas que ahora les dan vergüenza y que no llevan sino a la muerte? Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es una vida consagrada a Dios y finalmente la vida eterna. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el capítulo número 5, Pablo sigue hablándoles a los romanos en esta epístola, en esta carta, para aclararles algunos puntos importantes. Uno de ellos es que por un hombre entró el pecado, pero también por un hombre entró la salvación. Y que no es comparable. El hombre fue condenado por el pecado de nuestros primeros padres, como así lo hemos dicho siempre. En este caso lo dice que es Adán. Y Cristo nos llena de salvación, de sabiduría, pero siempre recordemos que nuestro trabajo es muy importante. Nos habla que estamos nosotros con culpa, porque estamos en la ignorancia, no conocemos a Dios. Si no lo conocemos, no le servimos, y si no le servimos, no lo amamos. Y si no lo amamos, estamos lejos de sus poderes divinos. Todos los que estamos bautizados, llenos del Espíritu Santo, tenemos dones, los cuales tenemos que ponerlos a trabajar en bien de los demás, en bien de la comunidad, en bien del prójimo. Unos tendrán un don, 2, 3, 4, otros tendrán muchos, pero todos los dones son mismos del Espíritu Santo. Lo hemos visto y leído en los Hechos de los Apóstoles. Y nos menciona aquí Pablo, y se los menciona a los romanos, y esta epístola, esta carta es como si nos lo estuviera diciendo ahora a nosotros, aquí, a nuestra sociedad, a nuestro país, a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestras amistades. Muy claramente dice, así pues, libres ya de culpa gracias a la fe. Pues, tenemos que tener fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz llega por medio de nuestro Señor Jesucristo, no llega por medio de nadie más. Muchos de nosotros tenemos la tendencia a querer tener paz y que recibamos paz y tengamos fe, porque tenemos otros mediadores según nosotros, que nos hemos provocado nosotros mismos por nuestra ignorancia, y porque mismo nuestros pastores nos han hecho de alguna manera o nos han inducido de alguna manera a tener una correlación con los santos, con los ángeles. Recordemos que los santos son personas igual que nosotros, igual que los apóstoles, igual que Pablo, que vivieron y que lucharon y que hicieron lo que tenían que hacer para poder llegar al reino del Señor. Nosotros creemos que todos los santos han llegado al reino del Señor porque hemos visto su conversión, hemos visto su arrepentimiento, hemos visto su trabajo, y creemos que han cumplido, pero el único juez que juzga es nuestro Padre Dios, y Él sabrá
si todas aquellas personas que nosotros les decimos santos verdaderamente están allá en el reino del Señor. Pero de ahí, vamos a suponer que todas aquellas personas que nosotros les decimos santos, el santo que tú quieres, que tú nombres, está con el Señor. De ahí a que ese santo nos haga un milagro, y después un milagro que le pedimos una cosa terrenal y material, eso dista mucho a la verdad y dista mucho al conocimiento y dista mucho al poder de nuestro Padre Dios, porque nuestro Padre Dios es el que hace los milagros, es el que te ayuda, es el que te procura, es el que te cuida, es el que te atiende, es el que te da todo, y no los santos. Y tenemos una mala costumbre, una mala creencia, una mala actitud. Pensamos que los santos son todos aquellos que nos están ayudando constantemente, y también decimos que los ángeles. Si nosotros le pedimos a nuestro Señor Jesucristo, porque es el intermediario, con la fuerza que tenemos del Espíritu Santo hacemos oración. Muchos rezan el rosario, muchos rezan las horas litúrgicas o las cantan. Algunas otras personas hacen su oración con sus propias palabras, con la fuerza del Espíritu Santo que tenemos. Nuestro Señor Jesucristo nos escucha y nuestro Padre Dios nos atiende. No hay otro mecanismo. La única persona que sabemos que tiene esa facilidad o autoridad o oportunidad o ese don es nuestra Santísima Madre, que a pesar de que nosotros no hablamos con ella y no le pedimos, ella sigue pidiendo por nosotros, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Como tú quieras llamarle, en el país en el que tú te encuentres, con la vestimenta que tú le pongas a nuestra Santísima Madre, es la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Le decimos que es la Reina del Cielo. Nuestro Padre Dios la tiene en un lugar muy distante de todas nuestras posibles creencias, pero le tiene un aprecio total. Es la Reina. Sería la única persona a la que pudiéramos nosotros invocar para pedirle ayuda. Pero de ahí a que le digamos nosotros a esos hombres que se portaron bien, que se convirtieron, que cumplieron con su trabajo, hicieron obras buenas durante toda su vida, pecaron menos que nosotros, y que murieron y que ya están allá, según creemos nosotros, porque les conocemos su vida y obra, de ahí a que ellos nos hagan milagros, pues eso es un error. Ellos no hacen milagros. Muy claramente aquí dice que tenemos paz por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo gozamos del favor de Dios por medio de la fe. Por medio de la fe gozamos del favor, de la ayuda de nuestro Padre Dios. Todo es y todo nos conduce a nuestro Padre Dios. Recuerden que Jesucristo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Muy claramente nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues no tenemos otra cosa más que entender las cosas como son, y no andarle buscando ni estar inventando cosas como tantos pastores, presbíteros, sacerdotes han inventado, para que según ellos dicen nos atraen para la conversión. Nos adoctrinan de una manera y según ellos es para que nosotros conozcamos, amemos y sirvamos a Dios. Siendo que no hay necesidad de estar inventando cosas. Las cosas están tan claras. Aquí Pablo se los está diciendo a los romanos de una manera judaica, pero al final de cuentas también es una forma doctrinal cristiana. Muy claramente, por medio de la fe, gozamos del favor de Dios. Y estamos firmes y nos alegramos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Porque lo que queremos es que cuando nos vayamos aquí espiritualmente, estemos con nuestro Padre Dios. Sí, tenemos un cuerpo, pero se lo dejamos aquí. ¿Cuánto puede durar un cuerpo? No más de 120 años. Hay gente que nada más dura menos de 10 años, o 20 años, o menos. Y no solo esto, sino que también nos alegramos en el sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportarlo todo. Si tú crees que no vas a sufrir porque estás con Dios, estás equivocado. El sufrimiento es como una purificación en tu vida. Pero no es un sufrimiento que tú te hayas provocado mundanamente y corporalmente, sino es un sufrimiento espiritual, en las cosas del Señor.
Y esta firmeza nos permite salir aprobados, y al salir aprobados nos llena de esperanza. Salimos del sufrimiento y nos llena de esperanza el saber que Dios está con nosotros, porque Él siempre está con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos del Señor. Él nunca se aleja de nosotros. Somos ahora sus hijos, gracias a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados. Ahí lo dice adelante en el capítulo número 6. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que tenemos, que lo hemos recibido en el bautismo. Y no crean que el Espíritu Santo ya te va a dominar, te va a dirigir, y va a hacer lo que a ti se te dé la gana. Pues no. Así piensa mucha gente. El Espíritu Santo me domina, me llena y me hace las cosas y se acabó. Y tú te opones, tú pones obstáculos, tú tienes una libertad y el Espíritu Santo respeta. Dios respeta tu libre albedrío. El Espíritu Santo te podría mover si tú quieres, si tú deseas. A pesar de que estás bautizado y tienes el Espíritu Santo, y muchas veces tú haces lo que se te da la gana y no lo que el Espíritu Santo dice que tienes que hacer. Y al salirte tú, al alejarte tú, empiezas a tener problemas. Y nosotros le decimos castigos. Dios me está castigando. No, tú te estás alejando y por lo tanto te está yendo mal. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió. Cristo muere por nuestros pecados. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona. Jesucristo dio la vida por nosotros. Ni siquiera por una persona justa, dice la Escritura. Quizá alguien estaría dispuesto a morir por una persona verdaderamente buena. Pero Dios prueba que nos ama y que todavía vemos pecadores. Deja que Cristo, nuestro hermano, su Hijo único, muera por nosotros. Le decimos así para que lo podamos entender. Pero nuestro Señor vino al mundo, tomó la forma humana para podernos salvar, pero más que todo, para decirnos cómo debemos nosotros de vivir. Recuerden que no vino a quitar las Escrituras, sino a darle cumplimiento. Porque las Escrituras, todas las que tenemos en el Antiguo Testamento, principalmente, son palabra de Dios. Hay pasajes históricos, sí, que no son palabra de Dios. Es información histórica. Pero todos los mensajes de ley, tanto mundana como moral y espiritual, es palabra de Dios. Y ahora, libres ya de culpa mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con mayor razón seremos librados del castigo final por medio de Él. Porque Dios, vuelvo a repetir la Escritura, Dios es nuestro Padre. Cuando todavía éramos sus enemigos, nos puso en paz consigo mismo mediante la muerte de su Hijo. Con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos en paz con Él. Ustedes van a decir, bueno, es nuestro Padre Dios y tuvo un hijo. ¿Con quién lo tuvo, verdad? Si no tiene esposa, nuestro Padre Dios. Pero es una referencia para que tú entiendas, y principalmente el pueblo judío. Porque si no, no entenderíamos el amor tan grande que Dios tiene con nosotros. Es una referencia, es una comparación de un padre y un hijo, y más que es el primogénito. Por eso nos lo pone de esa figura, de un padre que manda a su hijo. Pero no es que un padre mande a su hijo como tú mandas a tu hijo. Es una figura para que entiendas y comprendas. Esa sí es una forma metafórica, es una forma de enseñanza, una parábola, para que entiendas. Pero Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Es la Santísima Trinidad. Tres divinas personas, un solo Dios. Pero es una figura para que tú entiendas. Recordemos que el pueblo judío siempre le da mucha importancia al primogénito y varón, porque así se empezó a desarrollar la raza humana. El hijo mayor, el primer hijo, se le daba la bendición, se le daba todo, se le daba la responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que todos ustedes saben y lo que todos ustedes aplican en su vida y en su familia es lo mismo.
Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, dice aquí, nos puso en paz. Y no solo esto, sino que también nos alegramos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos llegado a tener paz con Dios. ¿Por medio de quién tenemos paz con Dios y estamos bien con Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por medio de nadie, de los ángeles, de los santos. No. Sí, está bien que hagas oración a los ángeles. Pídele a los ángeles para que los ángeles le pidan a nuestro Padre Dios o a nuestro Señor Jesucristo para que te ayuden. Para que tú puedas entender esa ayuda. En realidad es nuestro Padre Dios, no es nuestro Creador solamente. Ahora es nuestro Creador y nuestro Padre. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Tomó forma humana, vivió 33 años, lo suficientes para demostrarnos qué es lo que tenemos que hacer. Y al menos tenemos 4 evangelios, y digo al menos porque hay muchos evangelios por ahí que no son aceptados por las iglesias, y dicen que solamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelios que hablan de Jesucristo y que son inspirados por Dios. Pero hay muchos otros evangelios que nos dan mucha información de salvación. Pero ya después hablaremos de esos puntos, de esos libros, de esos evangelios que se encuentran por ahí regados. Y aquí nos sigue diciendo que así pues por medio de un solo hombre entró el pecado, pues Adán, y trajo consigo la muerte. Yo les invito a que lean el Génesis. Pero recuerden que es una forma distinta de entenderlo, no lo van a entender literalmente, no lo van a razonar literalmente. ¿Sí? Adán significa el ser humano. Y nos sigue diciendo aquí, y la muerte pasó a todos porque todos pecaron. ¿Cuál fue el pecado? El principal pecado que entró en el hombre, la desobediencia. El haber comido del árbol de la sabiduría. Desobedeces, comes del árbol de la sabiduría, tienes sabiduría propia y empiezas a razonar y empiezas a distanciarte de las cosas de Dios, porque sientes que tu cerebro te está dando la información exacta y perfecta de todo lo que pasa y sucede a tu alrededor. Y empiezas a perder esa conexión que tienes con Dios, en el cual, sin razonar, lo tenías todo. Sin entender, lo tenías todo. El Señor te dijo, no comas del árbol de la sabiduría. Y comiste del árbol de la sabiduría, tu cerebro empezó a funcionar. Y recordemos que hoy los científicos, los estudiosos, nos dicen que nada más ocupamos un 10% de nuestro cerebro. Si ocupáramos todo nuestro cerebro al máximo, seríamos otro tipo y otra clase de raza humana. La comunicación sería telepática. No tendríamos que estudiar casi 18 años, 20 años para poder tener una profesión. Seríamos capaces de entender todo en 1 año, 2 años de vida. Pero bueno, ese es otro punto del que después podemos analizar también. Nos menciona aquí, la Escritura dice que antes que hubiera ley ya había pecado. ¿Sí? Acuérdense que la ley, al menos la ley mosaica, la ley que le empezó a poner Dios a Abraham, ya habían pasado muchos miles de años antes de que llegara Abraham y Moisés. Y había habido pecado. Por eso dice aquí, antes de que hubiera ley ya había pecado en el mundo. Aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta Moisés, la muerte reinó sobre los que pecaron, aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato, como lo hizo Adán, el cual fue la figura de aquel que había de venir. Entonces el hombre, Adán, la desobediencia, y empezaron los asesinatos. Caín mató a Abel, a su propio hermano. Y nos seguimos matando nosotros, entre nosotros los hermanos. Si nosotros agarramos y empezáramos a matar a los que vienen de otros mundos, de otros planetas, es diferente, ¿verdad? Porque no son seres humanos. Pero nosotros aquí nos estamos matando. Somos asesinos. Nos volvemos asesinos. Caín mató a Abel. Por el delito de Adán no puede compararse con el don de Dios que nos ha dado. Pues no se puede comparar. Pues por el delito de un solo hombre, o sea, Adán, murieron muchos. Pero por el don de Dios que nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, o sea, Jesucristo, es mucho mayor el bien de muchos, porque llegó la salvación. Murió nuestro Señor Jesucristo por los pecados pasados, presentes y futuros. Tú lo único que te debes de preocupar es por llevar a cabo las obras con los dones del Espíritu Santo que tenemos, que hemos recibido por medio del bautismo. Y que nos pasamos toda la vida de una manera mundana y terrenal.
Y cuando estamos viejos y enfermos es cuando nos empieza a dar miedo la muerte. Y empezamos a querer seguir viviendo. Y algunos otros hasta quieren seguir viviendo y jóvenes. Pues si la muerte reinó como resultado de un delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a quien Dios, en su gran bondad y gratuitamente declara libres de culpa, reinará en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Es así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo nos trajo la salvación a todos los hombres. La desobediencia de un solo hombre, o sea, del hombre, aquí Pablo lo menciona porque él es judío y lo menciona así, al decir que venimos todos de Adán, sabiendo una conexión inexacta de Saulo Paulo, porque es judío. Estamos hablando de hace más de 2000 años. Siendo judío, él entiende, venimos de un solo hombre. Y sabemos que la sabiduría y la ciencia nos ha indicado que no podemos venir de un solo hombre, pero sí el hombre, como se menciona, que habita la tierra en una extensión muy grande, se le llama hombre a todos aquellos, y Dios puso a esa humanidad. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera por la obediencia de un solo hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo, muchos quedarán libres de culpa. La ley vino para que aumentara el pecado, pero cuando el pecado estuvo, Dios se mostró aún más bondadoso con nosotros, y viene nuestro Señor Jesucristo y nos salva y nos explica y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo nuestro Señor Jesucristo. Nadie llega al Padre sino por mí. Oren, ayunen, y nos da la vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? Nuestro Padre Dios. En el capítulo número 6 dice, nos empieza a hablar con preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Pues no, ¿verdad? Pues es lógico. Nosotros ya nos debemos de olvidar de esos aspectos que antes decían. No hay que cometer pecado, hay que cumplir los mandamientos, hay que cumplir con las leyes de la iglesia, hay que cumplir con las leyes mosaicas, hay que cumplir con la ley de los profetas. No. Hoy lo que te toca, acuérdate que vivimos la era del Espíritu Santo. Y lo que tenemos que hacer hoy en día es las obras, la fuerza que te da Dios por medio del Espíritu Santo para ayudar a los demás. Hay obras de misericordia corporales y espirituales, y las debemos de poner en práctica. Ese es nuestro trabajo. Si alguien necesita conocer a Dios y tú lo conoces, enséñalo. Si alguien necesita que le des casa, vestido y sustento, proveerle de eso, casa, vestido y sustento. Si alguien necesita consejo, dale consejo. Si alguien necesita compañía, dale compañía. Si tú tienes forma de cómo ayudarle y sanarlo al enfermo, ayudarle. Recuerden al samaritano cuando ayudó a aquel que lo habían asaltado en el camino. Pasó un sacerdote y no le ayudó. Pasó un levita, conocedor de la ley, y no lo salvó. Pero pasó un samaritano que estaba muy lejos de tener esa conexión que tienen los fariseos y escribas y los que saben mucho de Dios, pero sintió en su corazón bondad, compasión y caridad sobre esa persona. La curó, la llevó a una posada, le encargó al posadero que hasta que se sintiera bien le ayudara, que en su regreso le iba a pagar todo lo demás. Ese samaritano hizo lo que tenía que hacer. El Señor nos brinda a nosotros la oportunidad de que hagamos lo mismo. Ese es nuestro trabajo. Y no estar cumpliendo la ley hacia el pie de la letra. Por eso dice que vamos a caer en pecado para que el Señor siga siendo más bondadoso con nosotros. Nosotros hemos muerto en el pecado. ¿Cómo pues podemos seguir viviendo en el pecado? ¿No saben ustedes que el quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos también unidos a su muerte? Y por lo tanto vamos a quedar unidos también en la resurrección. Todo por medio del bautismo, que ya se nos ha administrado desde que éramos pequeños, ¿no? Y los que no están bautizados, pues que se bauticen.
para que reciban también ese gran don, para que reciban el Espíritu Santo. Así Cristo fue resucitado por el glorioso poder de nuestro Padre Dios. ¿Quién resucitó a nuestro Padre Dios? Si nos hemos unido a Cristo en la muerte, también nos uniremos en la resurrección, dice así el versículo número 5. Sabemos que Cristo fue crucificado para poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruida y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, sino fuéramos ya salvos del pecado. ¿Qué es el pecado? Ausencia de Dios. Pecado es ausencia de Dios. ¿Y cómo te ausentas de Dios? Cuando haces las cosas nada más como hombre y te das cuenta que Dios dice, esas cosas no te convienen. Pero para que sepas qué es lo que dice Dios, qué es lo que no te conviene, pues necesitas estudiar la palabra del Señor. Por lo menos tenemos 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Pues empieza a leer, estudiar, entender, comprender, interpretar, todo eso, No creas que vas a leer un libro común y corriente. Aquí en las Sagradas Escrituras tenemos libros históricos, tenemos libros proféticos, tenemos libros didácticos. La tienes que leer, la tienes que estudiar, tienes que entender, comprenderla bien, interpretarla, porque hay frases que hay que interpretar, como Adán. Dicen ustedes, no puede haber existido un solo hombre y de ahí venimos todos. No, es que quiere decir, Adán es la humanidad. Caín es el pecado que tiene la humanidad de matar a sus propios hermanos, de matarnos entre nosotros. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo. O sea, el pecado fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido. Porque cuando uno muere, queda libre de pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Pues sí, porque ya murió, ya resucitó. Y resucitó en cuerpo y alma, y se fue en cuerpo y alma. ¿Dónde está su cuerpo? ¿Cómo le hizo? Es un misterio muy grande eso. Y les digo esto porque los apóstoles lo publicaron, lo dijeron y lo escribieron. El Señor resucitó en cuerpo y alma. Acuérdense que Tomás dijo, yo no creeré hasta que no meta mi dedo, mi dedo en sus manos, en donde les hicieron los hoyos de los clavos, con los clavos, y en sus pies, donde están los hoyos, en sus pies, y en su costado, meter mi mano ahí en el costado, donde le metieron la lanza. Y cuando nuestro Señor Jesucristo se aparece y le dice, Tomás, ven y acércate, y él lo ve, y lo ve como ser humano, como un cuerpo viviente, y dice, Señor, y se hinca. No. Le dice Jesús, ven y tócame. Es lo que querías, pues pálmame, porque esto va a quedar escrito y esto va a ser algo que nosotros a hoy en día lo tenemos muy pleno. Tomás tomó a nuestro Señor Jesucristo, le metió los dedos en los hoyos de sus manos, donde fue crucificado, y en el costado metió su mano. Lo tocó, era un cuerpo humano, no era un fantasma, no era un holograma, no era un espíritu. Después nos menciona en otra lectura que comió con ellos, partió y comió con ellos el pan. Entonces, ¿cómo puede un cuerpo resucitar, vivir y ya no morir, y desaparecerse en la ascensión e irse al cielo elevado, si el cuerpo es en la tierra y aquí se destruye? Es un misterio. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dejado impactados con ese suceso. Ya pasaron más de 2000 años, estamos en el 2018, y todavía eso no lo podemos entender. Sabemos que Cristo, volviendo resucitado, no volverá a morir, pues Cristo al morir murió por una vez para siempre. Así también ustedes nos mencionan la Escritura, considérense muertos respecto al pecado, pero vivimos para Dios en unión con Cristo Jesús. Unión con Cristo Jesús, no con los santos y los ángeles. Nos da un consejo, les da un consejo a los romanos. Pablo les dice, por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. ¿Cuáles son los deseos del cuerpo? Ustedes estarán pensando, ay, nomás los deseos sexuales. No. El deseo de tener dinero, el deseo de disfrutar la vida, el deseo de estar siempre joven, el deseo de vestirse bien,
el deseo de disfrutar lujos, el deseo de viajar, el deseo de comer en exageración. Porque si hay muchos glotones, ¿no? Muchos gordos, ¿no? Están gordos. Y dicen, es que así nació. No. A lo mejor sí nació así, pero pues no todos. Son muchos deseos del cuerpo, de la avaricia, de la soberbia. Muchos deseos. No solamente el deseo sexual, lujurioso, porque todos pueden decir, ay, ¿qué está diciendo del deseo del cuerpo? Luego le dicen cuerpo y luego piensan en lo sexual. No. En la riqueza, en el poder, como tantos políticos y gobernantes tenemos, y reyes tenemos en el planeta Tierra. No entreguen su cuerpo al pecado como un instrumento para hacer lo malo, al contrario, entréguense a Dios. Pues sí, hay mucha gente que entrega su cuerpo para hacer lo malo, los secuestradores, los delincuentes, los asesinos, los violadores. Sí, hasta los padres pederastas, los sacerdotes, todos aquellos que se dedican a lo malo y supuestamente son pastores. Son lobos disfrazados de ovejas. Aguas. El Señor una vez nos dijo, tengan cuidado, porque habrá unos que dirán que son, o vienen en mi nombre, y son lobos vestidos de ovejas. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios, nos menciona la Escritura. Entonces, ¿qué vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Claro que no. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo, pues van a seguir siendo esclavos y tienen que obedecerlo. Esto es así. Lo mismo si obedecen al pecado, se esclavizan. ¿Cuánta gente se vuelve viciosa de la cocaína, del vino, del tabaco, ¿sí? Del dinero, del poder? Si obedecen a Dios, vivirán una vida de rectitud. Pero gracias a Dios que ustedes que antes que eran esclavos de pecado ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido, dice Pablo a los romanos. Una vez libres de la esclavitud, o sea, una vez libres de ese pecado, que ustedes se conviertan, se arrepientan y se reconcilien con el Señor, tengan una vida de rectitud, porque nos menciona aquí, por naturaleza humana, a veces no entendemos estas cosas, Dicen, oye, no, a mí no me conviene lo que me estás diciendo, porque pues yo quiero estudiar, trabajar, ganar dinero y disfrutar la vida mundana y material, lo que me propone la vida en esta actualidad, ¿verdad? Que son la tecnología. Ahorita estamos ya teniendo, en ese 2018, un celular que vale 60,000 pesos, que tiene 3 pantallas, ¿verdad? Es un iPhone, ¿verdad? Y que tiene muchas aplicaciones que nos ayudan para muchas cosas. Anteriormente, y es cierto, anteriormente para poder buscar la información histórica de alguna persona o de algún hecho, tendríamos que haber pasado por muchas bibliotecas y muchos libros, o ir a visitar diferentes lugares. Si estamos en América, tendríamos que haber ido a buscar información al lugar. Si estamos buscando una información en África, tenemos que ir a África, con respecto a la naturaleza, a los animales, las enfermedades, la gente que vive y cómo vive ahí. Y si queríamos ir a Europa, lo mismo, tendríamos que viajar hasta Europa, en avión o en barco. Haríamos mucho tiempo para hacer las investigaciones, tener conocimiento, leer y leer. Ahora, con un instrumento que les acabo de mencionar, con un celular, con un iPhone, ustedes abren la aplicación, inmediatamente tienen ustedes las imágenes del lugar que ustedes andan buscando. Tienen el conocimiento de la definición de las palabras de los lugares que andan buscando, y la biografía exacta y total de la persona o el personaje que ustedes quieren saber, porque ya todo está ahí descrito, y es rapidísimo el tener conocimiento. Entonces es ilógico que ahorita en la actualidad ustedes puedan decir, es que no sé, no puedo saber, no puedo encontrar la verdad está ya más pronta de lo que tú crees. Si Dios nos ha permitido que esta tecnología que hoy tenemos en este 2018 haya llegado a nosotros, es para que podamos nosotros alcanzar a tener la facilidad de encontrarnos con nosotros mismos y podamos entender que Dios quiere de nosotros que hagamos con los poderes, con los dones, con las virtudes que Dios nos ha dado
por medio del Espíritu Santo, todos aquellos que ya estamos bautizados. Pero ocupamos muchas veces esta tecnología para la maldad, para el pecado, para la distorsión, para nuestra destrucción. Pero gracias a Dios que ustedes que antes eran esclavos de corazón, eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón de forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado en el servicio de una vida de rectitud. De modo que así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad, o sea, del pecado, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la salvación y de la santidad para poder vivir una vida con rectitud y así ser consagrados a Dios. Usemos toda la tecnología, toda la ciencia en la actualidad pues, para poder progresar en las cosas del Señor. Eso es muy importante. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de una vida de rectitud, pues no. Así lo dice Pablo, pero ¿qué provecho sacaron de aquellas cosas que todos estaban haciendo, que todos lo hacían mal, cuando no más se dedicaban a las cosas mundanas y terrenales? ¿Qué sacaron de provecho? ¿Sí? El dinero se acaba. La juventud se acaba. La salud se acaba. Si es que llegas a viejo, ¿eh? Si eres una persona mayor de 40, 50 años, pues dale gracias a Dios, ¿eh? Porque no fácilmente llega la gente a los 40, 50 años. ¿eh? Anteriormente, sin la medicina actual, la gente no llegaba a los 30, 40 años, se moría antes. Aquí tenemos un estudio que nos menciona que los indígenas, los aztecas, los mexicas, pues no llegaban a los 40, 50 años, se morían antes por las enfermedades que ellos se provocaban o que se adquirían por su forma equívoca de vivir mundana y terrenalmente. Pero ahora ya con la medicina, con el descubrimiento, ya que Dios nos ha permitido que grandes estudiosos, científicos, médicos puedan descubrir la cura de muchas enfermedades, han hecho que el hombre pueda lograr llegar a los 70, 80 años. Y siguen la ciencia humana, gracias a Dios, les permite para que puedan luchar para encontrar y podamos nosotros llegar a vivir más. Recuerda que Dios dijo que pues, podemos vivir 120 años y siempre nos quedamos cortos. Hay gente que se muere a la mitad, a los 60 o menos de la mitad. Estamos hablando entonces que la gente no vive ni el 50% de lo que Dios le ha dicho que puedes vivir. ¿Pero por qué? Porque nos hemos distanciado del Señor y hemos provocado poco a poco nuestra muerte corporal, así como hemos provocado la muerte espiritual, porque nos dedicamos a todo menos a estar conectados con el Señor, y menos a estar haciendo lo que el Señor dice que debemos de hacer. Tú tienes dones, debes de aplicarlos. Un maestro, ¿cuál es el don de un maestro? De enseñarle a vivir bien al alumno. Un médico, ¿cuál es su don? Ayudarle al enfermo a estar curado y a que no se vuelva a enfermar. Un abogado, el don que tiene es ayudar a aquel que ha cometido errores o defender a aquel que ha sido causa de maldad de otros. Ese es un abogado, un licenciado, ¿sí? Un ingeniero, su don es ayudar a progresar en la construcción de la casa en donde habitas. Un ingeniero te puede ayudar también a que tú realices una buena agricultura, una buena cosecha. Un agrónomo. Y así, todos aquellos que tienen una profesión, todos aquellos que estudian, tienen dones. Al igual aquellos que no tienen estudios, pero que hacen cosas y tienen dones, y los dones son del Espíritu Santo, y que aconsejan y que enseñan a la gente, que visitan a los enfermos, ayudan a los ancianos, ayudan a las viudas, le dan trabajo al que no tiene trabajo. Todas aquellas personas que tienen habilidades de negociadores, de comerciantes, de empresarios, y ayudan a mucha gente y le dan trabajo a mucha gente para que tenga sustento, para poder tener comida, también tienen dones. Pero ¿qué es lo que hacen muchos? Quieren ganar el dinero, quieren disfrutar la vida de una manera fácil, robando, secuestrando, violando, vendiendo droga,
y ganan dinero y quieren disfrutar la vida rápidamente. ¿Y eso a qué te lleva? Definitivamente a la destrucción, a la muerte. No solamente destruyes a muchos, sino te destruyes a ti mismo. A lo mejor dirás, prefiero vivir 10, 15 años, 20 años, 30 años en opulencia por mi maldad, que llegar anciano y no tener un quinto. Así dicen muchos, ¿eh? Esa es su forma de pensar equívoca y errónea. El Espíritu Santo nos va brindando a cada uno de nosotros los dones para que podamos nosotros hacer las cosas correctamente como Dios manda. Pero ahora, libres de la esclavitud, dice aquí, del pecado, han entrado al servicio de Dios. ¿Se dan cuenta? Conocer, amar y servir a Dios. Es muy importante esto, ¿eh? Conocer, amar, y aquí nos menciona Pablo, el servicio a Dios. A Dios Padre, no a los ángeles ni a los santos. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es una vida consagrada a Dios. Y finalmente, la vida eterna. Es algo que, pues todos pensamos, sabemos, entendemos que hay una vida después de esta, pero una vida espiritual. Porque el cuerpo aquí se queda. Eso es lo que nosotros sabemos y entendemos. Y volvemos al misterio. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo se lo llevó Él. ¿A dónde? Pues allá. A donde nosotros sabemos que está Dios, aunque Dios está en todas partes. Pero ya sabremos esto cuando nos vayamos de aquí. ¿Ah? Muchos dirán, oye, ojalá y pasen mucho tiempo para que sepamos eso. Ahorita yo quiero seguir disfrutando de la vida. Esta vida es muy corta, es como un embarazo. Somos como, o seríamos como un niño que está en el vientre de la madre y no quiere nacer, quiere seguir en el vientre de la madre. Dice, pues me cargan, no necesito caminar. Aquí como, no necesito yo comer. Aquí luego me dan de comer. Mi madre come y pues ya me da la administración del alimento. ¿Sí? Aquí oigo todo. Voy en un estuche y me cuidan. Todo tengo. Así estamos, ¿no? O sea, que estoy muy bien. ¿Para qué me quiero ir? ¿Para qué quiero vida eterna? Sé que estoy disfrutando bien de la comida, de los paseos, de los lujos, de la diversión, del baile, del canto, de todo. ¿Ah? Somos o seríamos como niños en el vientre de la madre que no queremos nacer. Porque la vida eterna es nacer allá con el Señor. ¿Sí? Y vean, un niño que está en el vientre de la madre tiene un cuerpo. Y ese cuerpo se desarrolló saliendo de ahí. Pues nosotros también nos vamos a desarrollar espiritualmente hablando, saliendo de aquí. ¿Qué dejó cuando nace un niño del vientre de la madre? Pues es el hábitat. ¿Qué dejamos cuando nos vamos de aquí? Pues este hábitat. ¿Qué más deja un niño cuando sale del vientre de la madre? Sí, le cortan el cordón umbilical, la placenta, con que era envuelto el niño, con que estaba dándose él todo un disfrute de vida durante 9 meses, otros menos, pero bueno, lo normal son 9 meses. Y aquí pues dejamos todo también, todo lo material, el coche, la casa, el dinero, los lujos, pues alhajas, todo dejas. El pago que da el pecado es la muerte, dice el versículo 23. Pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. El pecado te lleva a la muerte. Y mucha gente, pues, ahí se la va llevando, ¿no? Ay, es pecadora, pero pues ahí se la va llevando, ¿no? Y hay unos pecadores que llegan a viejos, siguen pecando, ¿no? Dicen, ¿y eso por qué no se han muerto? ¿No? ¿Qué suerte han tenido? Dios les ha permitido más tiempo para que se reconcilien, se conviertan, recapaciten, porque Dios es muy bondadoso y quiere que esa persona también se salve. Hay unos que se roban el cielo en el último momento, hacen lo que tenían que hacer. Y dirán ustedes, oye, yo toda la vida he tratado de hacer muchas cosas, años y años, me pasé 40, 50, 60 años, y como me ha costado trabajo. En cambio otros se arrepienten al final y se salvan. Así dice uno de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo cuando contrata trabajadores para su viña, según la parábola que él contó. Que en la mañana sale a contratar empleados para que trabajen en su viña y a uno les dice, les vamos a pagar tantos denarios.
A mediodía les dice a otros, te pago lo mismo. Y van a trabajar a la viña. A las 3 de la tarde van y trabajan otros. Y los contrata por la misma paga. Y hasta las 6 de la tarde también contrata a otros. Y los que entraron desde temprano le reclaman, le dicen, oye, pero pues a nosotros nos tienes que pagar más, pues estuvimos trabajando todo el día, estos acaban de entrar y ya les vas a pagar lo mismo. Y dijo el Señor, cuenta el Señor, nuestro Señor Jesucristo cuenta en la parábola que les dice que el amo de la viña le dice al que lo contrató en la mañana, oye, yo ya llegué a un acuerdo contigo, ¿no? Y tú dijiste sí. En ese momento no pusiste ningún pretexto y ahorita ya lo estás poniendo. En ese momento no reclamaste. En ese momento no dijiste nada y tú aceptaste. ¿Necesitabas empleo? Sí. ¿Necesitabas el dinero? Sí. ¿Te ofrecí una paga y tú la aceptaste? Sí. ¿Te convencí? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero es que le estás pagando lo mismo al que casi no hizo nada. ¿Y a ti qué? Es mi dinero, es mi viñedo y yo hago lo que quiera con él. Entonces no pongamos nosotros de antemano nuestro raciocinio, nuestra discrepancia, ni tampoco nuestra manera de pensar, porque Dios tiene otra forma de pensar. Y se lo dijo a Pedro, Jesús, cuando Pedro le dijo, ¿cómo vamos a regresar a Jerusalén? Ahí la última vez nos estaban apedreando, nos iban a matar, Jesús. Dios nos libre que regresemos a Jerusalén. Y Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás, tú estás pensando como los hombres, con sentimientos así, con miedos. Es muy distinto pensar como Dios. Entonces, pues entendamos este mensaje. Que Dios te bendiga.